Egunon, buenos días. Bueno, yo en mi charla voy a intentar centrarme y de forma breve en 4 aspectos o 4 puntos que considero que son fundamentales ante la pregunta de después del bachillerato, ¿qué? Después del bachillerato, el alumno tiene que dar un paso fundamental, un paso además que va a ser fundamental a lo largo de toda su vida. Es ese primer paso que tiene que dar en la transición hacia su vida activa. Para ello, para dar este primer paso, yo creo que tendría que barajar 3 aspectos fundamentales. Ya se han hablado aquí de ellos, pero yo voy a insistir en los mismos. Orientación profesional. Debe de conocer igualmente cuál es la situación laboral con la que se va a encontrar cuando acabe sus estudios y también debe de conocer desde un principio cuál es el perfil profesional que el sistema productivo y el sistema empleador en general va a demandarles cuando vayan a optar o vayan a optar por un determinado trabajo. Voy a empezar con el primer punto. Transición a la vida activa, ¿cuándo se inicia? Bueno, estamos suponiendo que se inicia eso, cuando acaba el bachiller. Realmente se inicia antes, se inicia porque el sistema educativo que tenemos en este país obliga al alumno a elegir por determinados bachilleres desde el inicio, con lo cual ya cierra determinadas oportunidades y le abre otras. Pero yo quiero remarcar la importancia que tiene este momento. En este momento el alumno elige una opción que le va a ocupar sus 2, 3 o 4 5 próximos años de su vida como mínimo, según que estudie formación profesional o una carrera de grado medio o grado superior universitaria. Pero es que además le va a condicionar los 40 próximos años de su vida. O sea, los 40 años de vida profesional mínimos que va a realizar el alumno van a estar condicionados por esta decisión. Bueno, entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que concienciarnos todos es que en este paso tan trascendental no se le puede dejar solo al alumno, sino que hay que darle apoyo, hay que darle una orientación profesional. Bien, esta orientación profesional, ¿qué debe de tener mínimamente y esquemáticamente? Y no pretendo ser un experto en orientación profesional, además sabiendo que digamos que mucha de la gente aquí es mucho más experta que yo. Pero bueno, lo primero que tenemos que detectar es qué es lo que quiere esa persona, cuál es su vocación. Aquí la primera sorpresa, que creo que todos ya sabéis y de sobra, es que normalmente los jóvenes no tienen ni idea de lo que quieren hacer, en un gran porcentaje. Yo el otro día, comentando con mi hermano, pues bueno, su hijo iba a elegir y su duda estaba entre ingeniería y medicina. Decía, joder, pues vaya duda más existencial, ¿no? Pero es así, o sea, digamos, y no es un caso, extremo, es una situación que se da de forma continua. Lo siguiente que tenemos que decirles a estos jóvenes es cómo pueden lograr conseguir esa vocación y qué sacrificios van a hacer o están dispuestos a hacer. No es lo mismo hacer una carrera que otra, no es lo mismo emprender unos estudios que otros. Y el alumno tiene que conocer perfectamente el grado de dificultad y el grado de sacrificio que implica cada una de sus opciones, para que cuando haga la opción sepa lo que se va a enfrentar. Si uno quiere ser astronauta, posiblemente tenga que hacer una carrera de ingeniería, tiene que estar entre los primeros entre los números 1 de esa carrera, después tendrá que hacer otro tipo de estudios, después tendrá que tener una preparación óptima física, etcétera, etcétera. Bueno, ¿está dispuesto a asumir esos sacrificios? Haga usted esa carrera, si no, pues haga otra cosa que, encaje con su vocación, pero que sea más cómoda. Y a partir de aquí, les decía, cuando tiene que realizar sus estudios, tiene que optar por sus estudios. Pero bueno, yo creo que desde este momento no debemos de engañar al alumno. Y en la orientación hay que introducir el factor qué se va a encontrar cuando acaba sus estudios, qué mercado laboral se va a encontrar. Es decir, si tenemos una persona que su vocación es la docencia, habrá que decirle claramente que cuando acabe sus estudios, sus probabilidades de empleo son estas. Su nivel retributivo va a ser este. Su carrera profesional va a ser hasta aquí. Pero lo que lo conozca desde el inicio y no después de haber acabado sus estudios, cuando ya no tiene solución. Aunque muchos, en ese momento es cuando corrigen y una vez acabados sus estudios, empiezan otra vez a hacer otros estudios porque se han dado cuenta que lo que han elegido y lo que han hecho no es lo que querían hacer. Entonces, yo diría que en la orientación debe de ser un equilibrio claro entre su vocación, entre qué capacidades tiene y qué sacrificios quiere hacer o quiere desarrollar para obtener eso y el entorno económico con el que se va a encontrar al final.
Bueno, hace ya, en el tema de orientación, y voy a ser breve, quiero hacer simplemente un flash. Hace ya 2 años, desde Confebask nos preocupaba, desde la Confederación de Empresarios nos preocupaba qué tipo de orientación se estaba haciendo en este país. Y en concreto con el Gobierno vasco, con la Dirección de Renovación, en concreto con Conrado Muguerza, que lo tenemos aquí con nosotros, iniciamos un estudio de qué es lo que estaba pasando con la orientación en este país. Este país, en los centros educativos, tenemos 380, casi 400 orientadores que hacen orientación personal, pero que en un momento dado también hacen orientación profesional. Bueno, hicimos un estudio exhaustivo sobre este colectivo, sobre una muestra de 200 de estos orientadores, y nos encontramos primero con algo que era obvio. Si para ser orientador se elige ser un licenciado en pedagogía, en psicología, etcétera, nos encontramos con que el 99,9% de los orientadores son personas que han estudiado este tipo de estudios. ¿Pero qué nos pasaba? Bueno, para hacer una orientación personal, bien. Para hacer una orientación profesional, esta gente, este colectivo, conocía lo que es el mundo laboral, las carreras técnicas, las enseñanzas técnicas, o desconocía ese mundo. Bueno, nos encontramos, primero, con este hándicap de que lo desconocían, pero nos encontramos con una gran ventaja. Y es que tenían o sentían la necesidad o eran conscientes de que esta era una de sus carencias. Cuando a este colectivo le preguntamos cuáles eran los aspectos críticos a la hora de orientar, fijaros, el primero para ellos era el conocimiento que los orientadores tenían del mundo laboral. En el segundo aspecto crítico aparecían ya 2, el mismo antes, pero además también decían que los tutores tenían esta carencia. Y como tercer aspecto crítico aparecían ya 3. O sea, digamos que vimos un elemento hándicap, que era gente que desconocía el mundo de la técnica, luego, por tanto, esa formación integral podía ser dificultosa, pero por otra, nos encontrábamos con que este colectivo reconocía esa carencia y estaba dispuesto a formarse en esa carencia. A partir de ahí hemos puesto en marcha esos planes, hicimos el año pasado un congreso que fue un éxito, hubo 600 personas asistentes a este congreso. En grupos de 10, 15 orientadores estamos pasándolos durante un día por las empresas. Bueno, estamos con ellos dando charlas. En nuestra página web queremos colocar una serie de herramientas para ayudar a los orientadores, pero estamos trabajando en que estos orientadores tengan herramientas para dar una formación, una orientación integral. Bueno, el segundo aspecto que deben de conocer es qué se van a encontrar cuando acaben sus estudios. ¿Qué pasa con el mercado laboral? Bueno, yo diría que en estos momentos van a tener, todos los estudiantes que están saliendo ahora y van a salir en el futuro, van a estar en una situación óptima, una situación en la que no hemos estado generaciones anteriores ni por asomo. Vamos a ver, si vemos este estudio que hizo en su día Watson Bay, pero que coincidía con los estudios que habíamos hecho desde Confebask, fijaros, la línea roja nos marca desde el año 91 cuál ha sido la evolución del número de personas que se incorporaban al mundo laboral. Este número de personas que se incorporaban al mundo laboral fue creciendo hasta el año 2000 aproximadamente, o algo menos del 2000, en el que empezó a caer estrepitosamente. Pero cayó estrepitosamente y no cayó antes simplemente porque teníamos una bolsa de parados en el País Vasco de casi 200.000 personas. El mercado ha ido absorbiendo poco a poco en estos 4, 5, 6 u 8 últimos años a las 200.000 personas. Y eso ha hecho que esa curva haya descendido o haya sido menos pronunciada de lo que es. Pero ¿qué pasa con la demanda de trabajadores por el sistema productivo? Pues fue descendiendo hasta el año 94-95 y a partir de ahí fue creciendo. A partir de ahí se subsumió todo el proceso de reconversión industrial y se empezaron a crear más puestos de trabajo de los que se destruían. Eso ha seguido creciendo y según esta previsión hecha hace 8 años, 6 años, nos íbamos a encontrar con un momento de corte en el año 2006-2007 en el que el número de puestos de trabajo que se creaban era superior al número de personas que se incorporaban al mundo de trabajo. ¿Qué problema iba a tener el País Vasco a partir de entonces? No era un problema de parados, es un problema diametralmente opuesto. Lo que vamos a tener a partir de ahora es un problema de mano de obra que va a frenar el desarrollo económico de este país si no lo corregimos de alguna forma. En este momento no estamos en un problema de paro, sino en un problema de freno total del desarrollo económico de nuestro país. Ese descenso que decíamos en esta incorporación de personas al mundo del trabajo viene dado por, como veis un poco, pues por la propia curva de natalidad de nuestro país. Esa curva de natalidad acaba en los chavales que hoy día tienen de 12 años, si no me equivoco, y ahí empieza a crecer otro poco, pero claro, estas personas cuando se incorporen al mundo laboral va a ser dentro de los 8 o 9 años.
O sea, digamos que esa curva va a seguir siendo descendente en los próximos 8 años. ¿Se ha cubierto ese cruce que decíamos? ¿Esa previsión de cruce es real ya? Bueno, ayer le escuchaba al ministro español, Caldera, de Trabajo, en que decía que en España estamos en el pleno empleo, porque estamos en el 8 y estamos llegando, bueno, el pleno empleo él consideraba que estaba en el 6%. País Vasco estamos en el 3,3%. No es que estemos en pleno empleo, estamos en paro estructural. Estamos en ese nivel de paro que ya prácticamente es imposible reducirlo. Pero ¿dónde existe paro todavía? En los jóvenes. Es cierto que hemos reducido considerablemente. Hace 5 años el paro juvenil estaba en el 18%. Estamos en el 6,6%. ¿Por qué? Aquí se nos está produciendo una paradoja. Tenemos un paro juvenil del 6,6% que no tenía por qué. Porque desde el sistema industrial, en estos momentos, no podemos cubrir todos los puestos de trabajo que ofertamos. Es decir, tenemos especialidades en las que es imposible cubrir todos los puestos que están en el mercado. No podemos cubrir la demanda. Vamos a analizar brevemente esto metiendo un poco el factor mujer, el factor de género. Bueno, no voy a entretenerme en los datos estadísticos de formación profesional porque ya los ha dicho antes Iñaki. Pero fijaros, yo solamente quiero destacar un tema, y es en el que voy a centrarme en 2 minutos. Tenemos un índice de inserción muy elevado en formación profesional, como no podía ser de otra forma, estamos en paro estructural, pero ¿qué es lo que pasa en las profesiones donde tenemos mayor índice de inserción y más rápido? ¿Qué participación tiene la mujer en esas profesiones? Nula. Hay algunas de ellas, como vemos en mantenimiento de vehículos autopropulsados, en los que solamente tenemos 2 o 3 mujeres estudiando esta especialidad de formación profesional. En todas las ramas de metal, que es donde tenemos paro nulo, y además juvenil, y además no podemos cubrir todos los puestos de trabajo, la mujer no aparece prácticamente para nada. Nuestra sociedad ha dividido las profesiones, las ha aplicado sexo. Es decir, tenemos profesiones tradicionalmente masculinas y profesiones tradicionalmente femeninas. Y queremos ver también en la orientación, y estábamos viendo en la orientación, qué estaba pasando con esto. Tendemos toda la sociedad, por lo tanto los orientadores también y todos nosotros en general, a cuando un hijo nuestro nos dice, o una hija nuestra nos dice, yo quiero ser ingeniero o yo quiero hacer formación profesional de mecánica. Y decimos, hija mía, haz peluquería o haz, no sé, enfermería o haz medicina, ingeniería, pero hombre, ¿cómo se te ocurre? Bien, esto es una de las cosas que tenemos que desterrar. Bueno, vemos otra forma de ver la participación de la mujer en formación profesional, como vemos en las carreras técnicas es mínima. Aquí lo tenemos en datos universitarios. ¿Dónde se concentra la mujer? Bueno, fijaros, en tanto que el 60% de las alumnas en la universidad son mujeres, sin embargo, en carreras técnicas su representación no llega al 20%, anda alrededor del 20%. Fijaros en la último gráfico, en carreras técnicas en la Universidad del País Vasco, pero es lo mismo, puedo hablar de la Universidad del País Vasco, de Deusto Mondragón, las universidades en general, la evolución de la mujer en carreras técnicas sí es superior a la evolución en formación profesional, pero su evolución está siendo mínimamente, o sea, digamos, está creciendo muy poco. En carreras técnicas en la Universidad del País Vasco el porcentaje es el 20%. Sin embargo, cuando hablamos de encajar, yo no voy a hablar de inserción. Si estamos en un país en el que no tenemos mano de obra, a partir de ahora lo que la gente va a hacer es colocarse. ¿Pero en qué? ¿En lo que ha estudiado? ¿O una persona que ha hecho una carrera universitaria después de emplear 5 o 6 años de su vida tiene que colocarse en algo que no tiene absolutamente nada que ver? Fijaros, las mujeres precisamente participan en aquellas carreras en las que el encaje es inferior. Si hablamos del área jurídica, el encaje está en el 50, 40, 50, 55%, que es precisamente donde hay más mujeres. Y donde en las carreras técnicas, donde las mujeres su participación es menor, el encaje está en el 90 y tantos %. Esto creo que es fundamental. Bien. Entonces, en este sentido, yo sí quisiera decir, orientación hay que trabajarla, pero sobre todo hay que tener en cuenta también el tema de la mujer. A ver si empezamos a desterrar a la hora de orientar, a la hora de aconsejar, que las profesiones tienen género. Las mujeres en formación profesional y en universidad están yendo a carreras y a estudios que tienen peor índice de colocación, peor índice de inserción,
peores retribuciones y empleo menos estable. Habrá que aconsejarles en otro sentido, me parece a mí. Bien, y para terminar, en 2 minutos me vais a permitir que diga qué es lo que en estos momentos desde el sistema productivo, desde el sistema empleador, se está demandando. ¿Cuál es el perfil profesional que demandamos? Bueno, aunque parezca una verdad de perogrullo, voy a decir cómo está constituida una empresa. Bueno, una empresa tiene 2 elementos constitutivos. Por una parte, el capital humano y por otra parte, el capital estructural. El capital humano es aquello que poseen las personas de la empresa. Y el capital estructural es aquello que se queda o queda en el recinto cuando las personas se van. Este capital estructural hace 100 años era el elemento fundamental en una empresa. Hace 100 años, a principios del siglo pasado, en la revolución industrial, una empresa costaba mucho dinero y el trabajador era una persona que, bueno, aunque supiese apretar una tuerca, más o menos era suficiente. Hoy día, el capital estructural cada vez es menos necesario, o sea, cada vez se necesita menos capital estructural y más capital humano. Bien, ¿hacia dónde está evolucionando nuestra sociedad, nuestro entorno? Estamos pasando de la era mecánica a la era de la información y del conocimiento. En lo tecnológico, ¿qué está pasando? Estamos pasando de una supremacía de la tecnología informática o de la información hacia la tecnología mecánica. En lo económico, estamos pasando de un valor centrado en los recursos humanos a un valor frente al valor del capital. Hace años, hace 5 o 8 años, leía en una revista americana que si en un momento dado Microsoft deciden marcharse sus 30 mejores programadores, al día siguiente esta empresa en bolsa perdería miles de millones de dólares por el hecho de que 30 personas se fuesen de la empresa. Bajaría en bolsa miles de millones de dólares. Bien, por último, bueno, pues digamos la conclusión es un poco que hay un desplazamiento de la fuerza económica del capital al conocimiento. Bien, pero me vais a permitir, y con esto acabo, que destaque qué es lo que es el capital humano en una empresa y qué es lo que es el capital humano. El capital humano está formado por lo que sabe cada persona, es decir, por aquello que ha aprendido estudiando. Yo quiero sacar el carnet de conducir, pues estudio el código de circulación, tengo unos conocimientos teóricos. Está también formado por lo que sabe hacer aplicando esos estudios. Yo ya sé el código, empiezo a conducir, empiezo a manejar el coche. Pero lo fundamental es el conocimiento del porqué de las cosas. De estos 3 aspectos, el aspecto que hoy día es fundamental en la industria es el porqué de las cosas, conocer el porqué de las cosas. En el momento en que yo tengo en la empresa gente que sabe, que entiende el por qué hace esto, por qué no hace el otro, tengo personas que están añadiendo valor a la empresa, están haciendo competitiva esta empresa, están haciendo que pueda producir más barato y con más calidad. Y por último, también, y no menos importante, sino lo más importante, son sus aptitudes sociales, es decir, las capacidades de relación, de responsabilidad, de creatividad, un poco cómo aplica lo que sabe. Y estos 2 últimos factores son los factores que cada vez más se valoran en la empresa, más que los conocimientos. Muchos empresarios me dicen, no, si los conocimientos si es necesario se los doy yo. Y es cierto. Los conocimientos se pueden adquirir más fácilmente que el cambio de actitudes. Bien. Y con esto acabo. Bueno, ¿cuál es el directivo que hoy día se está demandando, o el profesional que se está demandando en el mundo empresarial? Bueno, yo diría que estas son las 4 o 5 características fundamentales, y no me voy a extender en ellas, sino simplemente dejarlas ahí, para que veáis un poco que en estos momentos en el mundo de vista empresarial predomina el ser sobre el saber. Estos valores que muchas veces no le damos ninguna importancia son los elementos fundamentales. Visión de futuro, espíritu innovador, creatividad, sentido común. Me vais a permitir, y ya acabo, esta vez sí, definitivamente, como anécdota, en visión de futuro, recuerdo como anécdota cuando la Fundación de Relojeros Suizos descubrió o inventó el reloj digital. Bueno, lo vieron como una curiosidad, lo llevaron a una feria en Hamburgo y pusieron en su stand un gran reloj digital, pero bueno, lo veían como una cosa curiosa, bueno, un juguete.
Pero tuvieron la desgracia que pasaron por allí unos japoneses que tenían unas ideas innovadoras muy superiores a las suyas. Y mientras ellos lo vieron como un juguete y no lo desarrollaron, los japoneses lo desarrollaron. ¿Qué es lo que pasó en los siguientes años? Suiza tenía el 98% del mercado del reloj. 6 años después tenía el 15% del mercado. Y quien tenía 85% del mercado era Japón. Fabricando y vendiendo lo que ellos habían inventado. Y muchas veces es este espíritu innovador, es que, con esta anécdota sí acabo. Ayer estuve dando estuve en una conferencia y me regalaron un bolígrafo. Y curioso, pues decían que era el bolígrafo de los astronautas, ¿no? Que se podía escribir con él de cualquier forma, cualquier posición. Y es cierto. Los americanos, cuando lanzaban sus primeros astronautas, se encontraron con un problema, y es que los bolígrafos en el espacio no escribían. Bueno, dedicaron varios millones de dólares a investigar un bolígrafo que fuese capaz de escribir en el espacio, y lo descubrieron. Bueno, hicieron una labor de innovación muy interesante. Pero ¿qué pasaba en el otro sector, en los rusos? Es que los rusos ni se encontraron con este problema. ¿Utilizaban lápices? ¿Para qué diablos querían el bolígrafo? Ni inventar un bolígrafo distinto. O sea que también en innovación hay que ver un poco cómo innovamos, ¿no? Gracias.